y explicábamos lo que es el tracto respiratorio distal. En realidad, todo lo que hemos explicado hasta ahorita, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, desde fosas nasales hasta bronquiolos, es el tracto de conducción del aire hacia este tracto respiratorio distal. Es en este tracto respiratorio llamado distal que se sucede el intercambio gaseoso, que se llama hematosis. Repito, hematosis. Principalmente esto se va a realizar en los denominados alveolos. Vamos a ver si tiramos ahí con mi esquema. Personas. Bueno, habíamos admitido a otros compañeros más de ustedes. Y decíamos, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a hacer otro esquemita. Aquí tenemos nosotros, desde la tráquea, en la tráquea se bifurcaba, y esa tráquea después decía bronquios y finalmente bronquiolos. Estos bronquiolos, el bronquiolo se llama bronquiolo terminal. Vamos a decir, este sería el bronquiolo terminal. Se continúa con el denominado bronquiolo respiratorio. Esta partecita de aquí la vamos a llamar bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. Después viene el llamado conducto alveolar. Conducto alveolar. Y finalmente, los sacos alveolares y los alveolos. Nuestro alveolar. Aquí van a venir los sacos alveolares. Saco alveolar. Y cada uno de estos es el alveolo. Alveolo. Reiteramos entonces, desde las tráqueas, broncos de primer orden, segundo orden, hasta que llegamos a la parte más delgadita que son los bronquiolos terminales. Se continúan con los llamados bronquiolos respiratorios, o sea, es continuación, hasta el bronquiolo, después le sigue el bronquiolo respiratorio, que es más delgadito. Después de eso continúa el conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. Es las divisiones por las cuales la tráquea, vamos a admitir a Ramos Ricardo, llegamos hasta el alveolo. Y en el alveolo vamos a encontrar la siguiente característica. Borramos esto entonces. De que vamos a ver que la pared del alveolo
Si esquematizamos aquí la pared de nuestro alveolo, está formado, por un lado, por los llamados neumocitos tipo 1. Vamos a esquematizar aquí. Este será el neumocito tipo 1. Y además, existen los llamados neumocitos tipo 2. Entonces, este va a ser el tipo 1 y este va a ser el tipo 2. Y así sucesivamente habrán tipo 1, tipo 1, tipo 1, habrá otra de tipo 2, y así sucesivamente vamos a encontrar intercalados neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los tipo 1 son células planas más delgadas y a través de Peña Javier Giovanna vamos a hacer entrar. A través de estos neumocitos tipo 1 es que ocurre la difusión de los gases, es decir, el oxígeno entrará y saldrá el dióxido de carbono. Pero es a través de estos neumocitos tipo 1 que son más delgaditos. En cambio, los neumocitos tipo 2, como esto ya se encargan de segregar una sustancia que se llama surfactante. Surfactante. Vamos a borrar primero esto. Cuando ustedes ahí en su casa pueden hacer esta verificación. Yo tengo aquí una cucharilla. Y aquí va otra cucharilla. Vamos a echarle agua. Vamos a echar agua así a las dos. Marlene y Maita. Echamos agua. Y en esta vamos a ir echando agua, agua, agua hasta llegar aquí a la orillita. Y hasta ahí nomás queda. Esto va a ser la opción A. En esta otra cucharilla le vamos a echar agua. Y va subiendo, subiendo, subiendo el agua. Y voy a dibujar yo aquí así. Que como que el agua se sube hasta ahí arriba. Y esta va a ser la opción B. ¿Cuál creen ustedes que ocurre? ¿Cuál de las dos opciones es lo que en realidad ocurre con el agua en una cucharilla? Si le vamos echando, llega hasta el borde y de ahí ya se empieza a caer, o llega hasta el borde y de ahí se sube así como un cerrito todavía. ¿Cuál de las opciones es la que ocurre en la realidad? ¿La B? La opción B. ¿La cuál? La opción B. La B. ¿Ya? O sea, si ustedes en su casa hacen esa prueba, agarren una cuchara y le vayan echando agua de a poquito, van a ver como encima del nivel superior de la cuchara, todavía el agua puede subirse unos milímetros y se mueve así. ¿Y eso es por qué? Porque existe una fuerza de atracción entre las moléculas de los líquidos, en este caso entre las moléculas de agua. Entonces, esta molécula de aquí se agarra con esta otra, se agarra y por eso es lo que pueden hacer este tipo de, vamos a hacer ingresar a dos personas más que han entrado. Entonces, este es un ejemplo donde el agua y estas moléculas se agarran la una con la otra. Quizás otro ejemplo puede ser este, donde
pueden ver tele. A veces, mientras están buscando alguna película que les guste, pasan por Animal Planet. Y había en ese Animal Planet, en una de sus propagandas, había aquí un río y una lagartija. Empezaba por aquí corriendo y esta lagartija corría, corría, corría y acá igual seguía corriendo encima del agua. ¿Han visto alguno de ustedes esa propaganda o nunca han visto? Donde esa lagartija corría encima del agua. Entonces, eso lo lograba la lagartija porque existe igual esta cohesión o unión entre las moléculas de agua y de líquido que son las que le permitían a la lagartija pararse ahí encima y correr, ¿ya? Porque estas moléculas se unían unas a otras. Eso de unirse, esa capacidad de atraerse y unirse, se llama tensión superficial. Tensión superficial. Esta atracción que hay entre las moléculas y eso le permite, cuando estamos echándole el agua a una cucharilla, le permite pues, hacer así un cerrito. ¿Por qué? Porque están agarrando entre las moléculas de agua para que no se deshaga eso. Tensión superficial, fuerza de atracción que hay entre las moléculas de líquido o de agua en este caso. Pero fijémonos, ¿qué ocurre con el alveolo? Si hay esta fuerza de atracción que se llama tensión superficial, vamos a borrar un poco esto. El alveolo cuando está con aire está así, llenito de aire. Y aquí adentro hay las moléculas de agua. Porque como no es de plástico, es tejido vivo, entonces tiene adentro agua. Pero, ¿qué ocurre cuando expira? El alveolo aquí está en inspiración y luego en expiración el alveolo se pone así. Se unen, se acercan mucho las paredes. Y cuando se acercan mucho las paredes, ahí empieza a actuar la tensión superficial y estas paredes se cierran, se prenden y no vuelven a abrir y no dejan entrar oxígeno. Producto de qué hemos dicho la tensión superficial. Lo cierra al alveolo, lo obstruye, lo colapsa al alveolo. Sobre todo en expiración, que es cuando el alveolo está botando todo su aire. Fabio César Zurita García. Entonces, en esta expiración, el alveolo se puede cerrar por producto de, digamos anterior, de esta tensión superficial. Para que no ocurra eso, los neumocitos tipo 2 son los que producen una sustancia que se llama surfactante. Dipalmitoil fosfatidilcolina es su nombre. O también llamado surfactante. ¿Cuál es la función de ese surfactante? El surfactante lo que hace es bloquea o rompe esta tensión superficial. Por lo tanto, ya el agua no podrá hacer esto que hacía, que se subía hasta aquí arriba, ya no podrá. ¿Ya? Y por lo tanto, ya estas moléculas aquí dentro del alveolo ya no podrán atraerse. Y por lo tanto, en expiración no se atraerán estas moléculas de agua y no colapsarán el pulmón. Esa es la función del surfactante, bloquear la tensión superficial para que no se colapsen los alveolos. Está producido por los neumocitos tipo 2, solo que recién prepara o sintetiza la cantidad suficiente el neumocito tipo 2 cuando ya está
por lo menos cerca a 37 semanas. Antes de eso, cuando es prematuro, pretérmino, no se fabrica la cantidad suficiente de este surfactante. Y cuando hay algún tipo de nacimiento prematuro, ese prematuro no tiene surfactante, entonces está condenado a que sus alvéolos se vayan colapsando. Y en cada respiración se colapsan más y más. Entonces él al comienzo respiraba bonito, rosadito, pero después poco a poco se va deteriorando porque su pulmón se va colapsando alvéolo por alvéolo y de esa forma el paciente puede llegar a morirse, estos recién nacidos. ¿Por qué? Porque no habría entrada de oxígeno aquí al alvéolo, no había cómo entrar el oxígeno porque los alvéolos se van a ir cerrando. Pero eso es progresivo. Nace rosadito y después poco a poco, con cada respiración, se van cerrando millones de alvéolos. Hay unas células que están en el pulmón, en los tejidos pulmonares, que se llaman los macrófagos alveolares. ¿Y eso para qué sirve? Macro es grande, fagos es comer. Esos comen, engloban partículas grandes, como por ejemplo las bacterias o aquellas partículas que se inhalan en la respiración. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades obstructivas crónicas? Una de ellas es el asma. Las enfermedades obstructivas del pulmón, una de las patologías más comunes es el asma. ¿Y qué hace esta patología de asma? Lo que hace, vamos a borrar, el asma en el pulmón, como un proceso generalmente alérgico, estos asmáticos, cuando viene así el mal tiempo, antes de que llueva, ya empieza a cerrarse su pecho y no puede respirar nada. Entonces, esta vayan contando, falta 10 minutos, cuando falten 2 me avisan. Entre estas patologías tenemos el asma, que es un proceso alérgico, en el cual nuestros bronquios, los bronquios, debido a este proceso alérgico, se van cerrando la luz de este bronquiol. Y eso es el asma. Y cuando se cierra, el aire cuando pasa por aquí, emite un sonido parecido a un silbido. Entonces, cuando escuchamos esos pulmones, esos asmáticos, es como si estuviera silbando ese pulmón. El pulmón tiene una vascularización pulmonar muy rica porque tiene que llevar sangre del corazón hacia los pulmones y luego volver con esa sangre ya con oxígeno hacia el corazón. Por lo tanto, hay arterias y venas pulmonares cuya denominación, hemos dicho, las arterias son las que salen del corazón y las venas son las que llegan al corazón. O sea, sale del ventrículo derecho la arteria pulmonar rumbo hacia el pulmón. Vamos a que meter aquí. Este es un corazoncito. Vamos a aquí los dos pulmones primero. Uno, dos pulmones y acá su corazón. Sus ventrículos y sus aurículas. Desde aquí del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Se oxigena y vuelve al ventrículo izquierdo. Y vuelve como vena pulmonar. ¿Por qué? Porque está volviendo. Pero esta sangre de la vena pulmonar ya tiene oxígeno. Y esta de acá no tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono.
Bien. Pleura. La pleura es la parte anatómica que envuelve los pulmones. Y este es un pulmón, esquematizándolo. La pleura es lo que recubre al pulmón. Y así como habíamos visto en el corazón, también es de doble capa. Una pleura visceral que está en contacto con la víscera, o sea, con el pulmón, que sería este de aquí adentro. Esta pleura visceral. Y la de afuera, que es la pleura parietal. Entre ambos hay un líquido pleural. Y ese líquido, cuando hay un proceso infeccioso, que al comienzo del líquido normalmente sirve para evitar el roce, el frote, el desgaste, y adentro hay un líquido que es como un lubricante, como su aceitito, que es lo que está el líquido pleural. ¿Ya? Entonces, cuando se inflama, se puede auscultar eso como un frote. ¿Ya? Así como cuando estás haciendo así tus manos, así se escucha con el fonendoscopio. Bueno, jóvenes, ahí acabó respiratorio. Ya falta muy poco para que termine eh, los 10 minutos que faltaban. Pero como ya hemos acabado el capítulo, para que no quede a medias, ahí quedemos. La siguiente clase vamos a avanzar ya lo de digestivo. Vayan leyendo para que en poco tiempo, yo creo que en una semana o dos, iremos a tomarles un otro parcial. Así que vayan de su libro leyendo. Es la tercera edición en la que yo tengo, pero hay hasta la quinta. ¿Ya? Cualquiera se la pueden conseguir. Creo que ya se las han mandado incluso por WhatsApp. Así que úsenla. Aquí es respiratorio. La siguiente va a ser digestivo. Así que vayan a tomar su API. No podemos, para no quedar a medias, dejamos aquí la clase y continuamos la siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, a tomar su API hasta el próximo lunes. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao. Doctor.